Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo están? ¿Están ready? ¿Ya están preparados para escuchar la palabra? Bien, vamos a comenzar para la gloria del Señor Jesucristo. ¿Ok? Esta es la parte 2 de continuación. En la parte 1 solamente yo hablé una breve introducción. ¿Ok? Vamos a ir a Hebreos capítulo 2, versículo 3. Abran su Biblia y presten atención a lo que Dios va a hablar ahora. Hebreos 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo ya sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por aquellos que la oyeron? Ya mismo voy a hablar quiénes son los que lo oyeron. La gran mayoría de las iglesias, cuando hablan esta palabra en el versículo 3, ¿cómo escaparemos de una salvación tan grande? La gran mayoría de las iglesias, la confusión consiste en el versículo 3 con la palabra salvación y la palabra descuidemos. Ahí está la confusión de muchas de las iglesias. Ahora escuchen bien. En la Biblia, la palabra salvación tiene varias interpretaciones. ¿Ok? Entre muchas y varias interpretaciones, la palabra salvación significa salvar a una persona de un eminente peligro, de una manera física y literal. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento la palabra salvación aplica mayormente salvar a un pueblo, a un remanente de una manera física y literal. Por ejemplo, Dios salvó a muchos del pueblo hebreo del diluvio. Otros no lo salvó. Dios salvó a Noé y a su familia y a los animales. Dios salvó a muchos del pueblo de Israel de las manos de los madianitas, de los filisteos, de los amorreos y de todo lo que termina en eo. ¿Ok? Bien, de los madianitas, de los amorreos, filisteos, cananitas, etc. Se está hablando de una salvación y una protección física. La palabra salvación en la Biblia también tiene mucho significado. Significa salud. Salud. Significa tener salud y prosperidad también. Ahora, la mayoría de las iglesias interpretan la palabra salvación como la salvación de nuestra alma en ser librado de la condenación del infierno. ¿Ok? Y eso está muy bien. Porque en la gracia tiene que ver mucho con salvación del alma y rescatado del infierno. Ahí está muy bien. Ahora, aquí el autor de Hebreo no está interpretando la palabra salvación como de la manera como nosotros la iglesia ya la hemos interpretado, que es salvación del infierno. No, la palabra salvación aquí el autor de Hebreo la está interpretando como un mensaje que Dios Padre tenía ya anunciado para anunciarlo a través de Jesucristo. La palabra salvación aquí es un anuncio y un mensaje que habría de anunciarse por la boca de Dios a través de Cristo, que vendría un Salvador a salvar al pueblo de Israel. Porque este remanente del pueblo de Israel, que muchos de ellos eran salvos, ¿verdad? Están recordando una promesa que Dios Padre había anunciado. ¿Cuál es esa promesa? Que vendría un Salvador a salvar al pueblo de Israel. Y la palabra salvación aquí se interpreta como un mensaje que habría de venir por parte de Dios Padre a través de Cristo para salvar al pueblo de Israel.
¿Ve? Eso es lo que está hablando aquí la palabra salvación. La iglesia malinterpreta el versículo 3 unido con la palabra descuidemos. No descuidemos. Y con la palabra descuidemos, ya ahí hacemos una doctrina. Hacemos una doctrina y decimos que la salvación se pierde, cuando no se está hablando de salvación de perder. Pero vamos a ir un momentito al contexto. Vamos a pasar al contexto, ¿ok? Que viene siendo el capítulo 1, versículos 1 y 2, ¿ok? Así que tranquilo, en paz, que Dios nos va a ayudar a entender muchas cosas que son muy importantes. Tranquilo en el nombre de Jesús, Dios es bueno. Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahora presten atención. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Ok. Cuando aquí habla, el autor de Hebreos habla en el capítulo 1, versículo 1, está diciendo que Dios Padre se comunicó con el pueblo de Israel de muchas maneras y muchas veces repetidas a través de los padres que son los patriarcas. Los patriarcas. También dice que se comunicó a través de los profetas. ¿Cuál es el motivo de que Dios se comunicó muchas veces a través de los patriarcas como Abraham y la familia de Abraham, los patriarcas, y a través de los profetas? En el Antiguo Testamento no había iglesia todavía. No se le conoce como evangelio. En el Antiguo Testamento no había iglesia y segundo, no había evangelio. Por lo tanto, el plan que Dios trazó para el Antiguo Testamento con aquel remanente del pueblo de Israel, que eran las 12 tribus de Israel, el plan era comunicarse con los portavoces, que eran los profetas. ¿Qué Dios se comunicaba con los portavoces, que eran los profetas? ¿Qué Dios le hablaba? Número 1, le hablaba una palabra a los profetas directamente al pueblo de Israel. Cuando Dios veía que el pueblo de Israel estaba errante y no estaba en los estatutos, en la ley, en los mandamientos, en la ley de Moisés, Dios enviaba un profeta y le decía al pueblo: ustedes se han desviado de la palabra de Dios a la idolatría, vuelvan a la senda antigua, como Dios se lo dijo a Jeremías. Vuelvan a la senda antigua. Le estaba queriendo decir que vuelvan a la ley de Moisés y a los patriarcas, a someterse a la ley de Moisés y a la ley y a los patriarcas también. ¿Ok? Ahora, escuchen bien. También había otra profecía. La profecía segunda era que Dios comunicaba a los profetas una revelación. Una revelación. Y la revelación que Dios le comunicaba a los profetas es que vendría un Salvador. Vendría un Salvador. ¿Ok? Ahora, en el versículo 2 dice lo siguiente: en estos postreros días, en estos días presentes, está hablando los hebreos en estos postreros días, pero para aquellos tiempos. ¿Ok? En estos postreros días, Dios ha hablado por el Hijo. El Hijo es Jesucristo. Ahora, en estos tiempos actuales, en esta presente dispensación de gracia que estamos viviendo, en la gracia, a través del ministerio apostólico de Pablo, que es la gracia, la fe y la justificación de ser salvo, que somos nosotros los gentiles en este tiempo. En estos tiempos, ahora ya Dios, escuchen bien, ahora ya Dios ya no habla a través de profetas judíos en el Antiguo Testamento. La razón en la cual Dios habló a los profetas es porque en el Antiguo Testamento no había iglesia y no había evangelio. Y como no había evangelio, no había iglesia, la manera como Dios habló a los profetas era así: profeta para el pueblo de Israel. ¿Ok? Y también Dios hablaba a través de ángeles. ¿Ok? Ahora, en este tiempo ya Dios no habla a través de ángeles. Ya Dios no habla a través de ángeles. ¿Por qué?
Porque aquí dice la palabra que Dios se comunica a través del Hijo de Jesucristo, su palabra. Y la palabra ya nosotros la tenemos. Lo que antes en el Antiguo Testamento no había, que era la palabra, que era el Evangelio, ahora el Evangelio llegó a nosotros. Ya estamos completos. El Evangelio para nosotros ya está completo. Colosenses 2:10. Ya tú estás completo en cuanto al Evangelio. El peligro. Ahora presten atención. Les voy a decir un consejo y una exhortación con mucho amor y mucho respeto para ustedes. El peligro de que muchas iglesias sigan creyendo y sigan deseando de que Dios hable por medio de profetas o por medio de ángeles, el peligro es que se puede meter una falsa doctrina, porque aún el mismo Satanás y los demonios saben muy bien cómo hoy en día Dios habla. ¿Ok? Hoy en día Satanás y los demonios saben muy bien cómo Dios habla en estos tiempos, y es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo y su palabra en el Evangelio. Ahora, enfatizo lo siguiente. El peligro que hoy en día de muchas iglesias, seguir insistiendo que Dios habla a través de la ley y los profetas, seguir insistiendo que Dios sigue hablando a través de ángeles, el peligro es una falsa doctrina. Y no quiero meterme en historias bíblicas como la de José Smith. No quiero enfatizar. Solamente estoy hablando un poquito de la historia de José Smith cuando un ángel, y me refiero, no es un ángel de Dios, es un ángel del diablo, ¿ok? Es un ángel demoníaco. Un ángel le revela a José Smith una revelación de un mensaje, de unas tablas, de un mensaje donde habría que anunciar un mensaje. ¿Ve? Que se llama hoy en día la doctrina de el peligro de nosotros seguir insistiendo que Dios habla a través de ángel es eso mismo que yo te acabo de decir. Ay, que un ángel me dijo. Pero la verdad es que Dios habla a través de Cristo y no es a través de ángeles ni a través de profetas. ¿Ok? Ya la profecía está cumplida. La profecía está cumplida, que es el Evangelio. Todo lo que los profetas anunciaron es que vendría un Salvador. Y segundo, se anunciaría que va a venir un Evangelio, que es la justicia que obra por fe y no es por la ley. Ya vino, ¿ok? Hay que agajarnos en la palabra, ¿ok? En el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Por tanto, esa palabra por tanto es un precedente. Se le llama un precedente. ¿Por qué se le llama un precedente? Porque la palabra por tanto significa que recordemos lo anterior. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Pues que Cristo vendría en estos tiempos y ya Dios va a hablar a través de Cristo y no va a hablar más a través de los profetas y ángeles, ¿ok? Hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a la pizarra. ¿Ok? Cuando dice, por tanto, es lo que anteriormente se está hablando, que Dios habla a través de Cristo en estos tiempos. Ok. Cuando dice que nos deslicemos, en el griego, la palabra deslizar se traduce parareo. Parareo, en el griego. La palabra deslizar, aquí está, se traduce parareo. Y significa hacia el lado, como desviarse hacia el lado. También significa pasar por alto. Y también significa ignorar. Cuando se está hablando de deslizar, está queriendo decir, tengamos cuidado que no seamos que nos deslicemos, que nos salgamos de las instrucciones que anteriormente hemos recibido,
que no nos deslicemos hacia el lado, que no erremos al lado, que nos mantengamos firmes, sujetos a esas instrucciones. Pero también está muy unido al versículo 2 en cuanto a tengamos cuidado que no nos deslicemos, porque si desobedecemos estas instrucciones, que vendría un Salvador para salvar al pueblo de Israel, pues entonces podíamos caer en castigo. Le está diciendo, cuidado que no nos deslicemos. ¿En qué sentido? En que nosotros no dejemos pasar por alto, que no echemos hacia el lado, que no ignoremos el mensaje de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 2 también dice que el mensaje que Dios proveyó a través de los ángeles fue seguro y podrían ellos pasar un castigo o un juicio. ¿Ok? Pudieran pasar por un castigo. Acuérdese que el pueblo de Israel, las promesas eran diferentes a las promesas en los gentiles. Nosotros, la iglesia, tenemos una promesa de salvación en el ministerio del apóstol Pablo, salvación por fe segura, que somos justificados por la sangre de Cristo y somos sellados. Pero ellos en el Antiguo Testamento no tenían esa promesa. En el Antiguo Testamento no tenían la promesa de justificación, no tenían la promesa de ser sellado en Cristo, no tenían la promesa de ser justificado y ser seguro en Cristo. Ellos estaban seguros solamente por guardar los mandamientos. Por eso dice, pues, que nos deslicemos, que tengamos cuidado y estemos firmes en esa promesa que es Cristo, ¿ok? Bien. Vamos a pasar al versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo ya sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron? Ok, ahora presten atención. La palabra escapar del griego se traduce como ekfeugo. Ekfeugo, la palabra escapar, ekfeugo. Hay otra palabra más también de la misma palabra escapar, que es ananefo. Ananefo, ¿ok? Vamos a interpretar la primera palabra, que es ekfeugo. La palabra ek tiene que ver con algo de afuera, algo salir afuera, algo que está afuera, ¿ves? Entonces, esta palabra ekfeugo indica algo literal. En otras palabras, escapar de una manera física y literal de un sitio. Voy a escapar, escapé, ya escapé, ¿ves? Vuelvo y repito, escapar, estoy escapando, ¿ves? Repito, escapar aquí, eufego, es escapar físicamente, de un lugar físico, pero no es la forma correcta de interpretarlo. ¿Ok? Ahora escuchen bien. La otra palabra que le sigue al griego de la palabra escapar es ananefo, que sería entonces de la siguiente manera. Ananefo sería así, escapar como saliendo de un estado de embriaguez para quedar sobrio y atento. Repito, escapar como saliendo de un estado de embriaguez para, aquí hay una confusión, para quedar sobrio y atento. Voy a darle un ejemplo. Una persona que bebe y está ebrio, pues no está atento a las instrucciones. No está atento y despierto a las instrucciones. Está despistado. Entonces, esta palabra escapar, que la manera correcta es interpretarla con ananefo, escapar como saliendo de un estado de embriaguez para quedar sobrio. Lo que aquí está diciendo con la palabra escapar es que cómo nosotros escaparemos y olvidaremos o ignoremos este mensaje de Jesucristo. Ellos tenían que estar sobrios,
y atento al mensaje de eso. Y no podían dejar escapar o ignorar ese mensaje. ¿Cómo nosotros vamos a ignorar ese mensaje? Eso es lo que aquí se interpreta con la palabra escapar. ¿Ok? Bien. Pasen al otro video, porque no he terminado. No quiero hacer un video muy largo. Pasen al otro video porque no he terminado. Esto se está poniendo bueno. Pero vamos a pasar al video número 3 para continuar, ¿ok?